Al punto, se da la interrupción. Señor. Me permite absolver a través de su persona, señor presidente. El congresista señala que en 10 minutos se habría levantado una notificación de cargo. Sí, efectivamente, en 10 minutos. ¿Y por qué? No es que esta notificación de cargo sea producto de una inspección efectuada en ese momento. La inspección efectuada, había una inspección efectuada previamente por Defensa Civil. Y aquí está el acta de Defensa Civil, que son cerca de 40 páginas. Y en la última parte, Defensa Civil, que son 4 profesionales de Defensa Civil de la municipalidad, concluyen que no cuentan con las condiciones de seguridad. Por lo tanto, legalmente, sí es viable notificar un acto administrativo que ya tiene un informe previo de parte de Defensa Civil. Y la notificación esta es tengo que cumplir de todas maneras con mi proceso sancionatorio administrativo regulado por la ordenanza 984. Permítame concluir. La segunda consulta es, ¿qué se hizo desde el punto de vista laboral? Nosotros como municipalidad, a través de Defensa Civil, solamente ingresan los inspectores, lamentablemente porque los señores no permitían el acceso a los niveles superiores, y en la exposición señalé que el personal de Defensa Civil solo ingresó al segundo nivel porque los conductores del local no permitieron acceder a los niveles posteriores. Por lo tanto, no teníamos la capacidad de ver las condiciones en las cuales trabajaban estas personas. Al momento de ejecutar la clausura implica la suspensión de la actividad administrativa, que es un proceso de ejecución coactiva. Para llegar a una resolución de ejecución coactiva hay etapas. La ley de ejecución coactiva regula estos procedimientos y la ordenanza 984, que regula el proceso sancionatorio administrativo, también establece pasos obligatorios. Y nosotros, como en un cuadro señalé, habíamos cumplido. Considerando el informe de Defensa Civil, teníamos que notificar estos actos administrativos y se ejecute el mandato de clausura. Posterior al mandato de clausura, el 21 de junio, yo envío personal para que constaten, me refiero yo, es una cuestión de procedimiento, la gerencia de fiscalización envía un personal para que constaten si el local seguía cerrado, y se constata que estaba abierta una puerta pequeña donde aparentemente ingresaban personas. Ese día, cuando volví a enviar más personal para soldar a la puerta, es que el representante del local nos dijo dónde está su orden judicial para que ustedes puedan acceder y sacar a todas las personas, porque no se puede clausurar un local soldando o tapiando con personas al interior. Como experiencia le digo, al momento de intervenir el tema de las imprentas en el centro histórico, clausurábamos los locales y resulta que en la noche se metía gente en la parte interior, y al día siguiente con prensa, con el Ministerio Público, todo el mundo salía y decían que habíamos secuestrado. Al punto, por favor, para que pueda continuar el congresista Lescano. Continúe, al punto, por favor. Entonces, solo para concluir, quiero señalar, por favor, que la municipalidad ha ejecutado las acciones administrativas dentro de su competencia. Le vuelvo a decir, no es lo mismo un restaurante o una discoteca donde el personal puede entrar a la fuerza, y lo hacemos, pese a que posteriormente nos formulen denuncias penales. En lo personal yo tengo 119 denuncias penales, en lo personal, y voy 3 veces por semana en promedio a declarar ante el Poder Judicial por esas denuncias. Tengo por violación de domicilio, abuso de autoridad. Acá es una casi costumbre en el Perú, cuando alguien trata de imponer el principio de autoridad, denunciar. Y a mis inspectores los agreden. En este caso en específico, como le digo, no logramos acceder a la azotea justamente porque los representantes del centro comercial nos impidieron el acceso. Y eso también consta en el informe de Defensa Civil. Continúe, congresista Lescano. Fíjese, presidente, yo he visto cómo entran, perdón, yo voy a terminar, colega, después le doy la interrupción. Yo he visto entrar a Polvos Azules a medianoche y levantan las cortinas con combos, y todo, y le sacan la mercadería. Claro, que se puede hacer el fiscal y todo lo demás, pero eso se debió hacer, porque si yo veo como inspector que en el último piso hay containers y hay gente que está trabajando, yo no me quedo con los brazos cruzados. Le digo, señor, no nos dejan entrar. Tenemos que entrar porque hay gente que trabaje en condiciones informales. Sunafil, intervenga. A la Sunafil no se le dijo nada, al parecer.
Bueno, que es una fila, haga su trabajo, pero le pongo en conocimiento. Le pongo en conocimiento. Entonces, señor alcalde, eso faltó. Porque no nos dejaron entrar. Entonces el Estado, su ius imperium, es decir, el poder que debe tener el Estado para imponer la ley, queda burlado. Y eso a mí no me parece. No me parece. Entonces yo quisiera decirle, alcalde, faltó hacer cosas. Y usted debe exigirles a los funcionarios que hagan esas cosas, que se jueguen por el Perú, que se jueguen por la gente. Porque decir, no me dejaron ingresar. No me parece, porque nosotros somos los que imponemos la ley. Nosotros, mire, y se han muerto chicos ahí. Nosotros sabemos que hay un esfuerzo. No es fácil inspeccionar miles de empresas informales, pero ya lo habían detectado. Y precisamente ahí se mueren los chicos. Entonces yo quisiera estos informes, si nos pueden alcanzar, porque aquí hay un informe de defensa civil, una notificación de cargo, un acta de inspección que la tenemos, una resolución de ejecución coactiva también y un acta de clausura que lo tenemos. Capaz nos hacen llegar para y decir, ¿no? Si es que le han comunicado, es una fila, oiga, señores, es una fila, ¿por qué no han ido? Me piden 2 interrupciones, señor presidente, yo con todo gusto la congresista Montenegro y la Muy breve. Supongamos que todo... Congresista Montenegro. Por su intermedio, presidente, disculpe. Supongamos que todos los factores sancionadores se cumplieron. ¿Qué pasó con la licencia de edificaciones? Si están construyendo día a día, mes a mes, ¿por qué con edificaciones no los cerraron? Supongamos que cumplieron todo lo de edificaciones. ¿Lo van a mantener ahí porque acabó su procedimiento administrativo? Congresista Huilca. Sí, efectivamente, presidente, creo que hay que, en todo caso, volver a plantear la pregunta, porque acá no estamos queriendo confundir la labor de fiscalización, que ya se ha dicho, tiene una limitación. Acá lo que estamos diciendo es por qué, si había una estructura que no fue construida de manera legal, o salvo que me digan que esos contenedores en el techo de una galería tan grande como la Galería Nicolini estaban construidos de manera legal. Yo me sorprendería porque no creo que haya manera legal de construir esos contenedores, esos huecos, literalmente donde se encerraba a estos jóvenes de manera ilegal. ¿Por qué, si esas eran estructuras ilegales, no se intervino? Primero, para poder sancionar a quien permitió hacerlo y, en segundo lugar, para demolerlas, para retirarlas. Ese es el problema de fondo. Acá no estamos hablando de si la fiscalización se puede dar en el segundo piso o no, porque ya estamos viendo que hay una limitación y seguramente se podrán tomar las otras acciones correspondientes a nivel penal o judicial. Lo que estamos diciendo es por qué se permitió que esas estructuras siguieran funcionando más de 2 años, desde el año 2015, y de qué manera vamos a evitar que ese tipo de infraestructuras que no son legales y que no pueden albergar gente en su interior sigan como si nada, y nadie dice nada. ¿Cómo se construyeron en primer lugar? Una infraestructura así no se construye en un día, nadie se dio cuenta, los vecinos del primer piso no se dieron cuenta, nadie avisó a la autoridad. Es imposible pensar, señor presidente, que eso, containers, esas infraestructuras, no supiera nadie en la municipalidad que se estaban instalando en la azotea de esa galería. Por lo tanto, lo que correspondía era que fueran retiradas, demolidas, o la acción que correspondiera a la autoridad. Bien. Yo termino diciendo lo siguiente, para que termine. Usted tómelo como una labor pública lo que estamos diciendo acá, ¿no? Porque es importante. Las decisiones que se tomaron de parte de los funcionarios son un poco, digamos, un poco de ficción, ¿no? Porque cerrar un ambiente a partir del segundo piso, cuando se sabe que ahí arriba hay, no sé, pues 100, 200 chicos trabajando, es una cosa que no sirve de mucho, porque los chicos no van a quedar encerrados ahí, cierre de local, entonces, con los papelógrafos, y los chicos ¿cómo salen? Entonces, lo que se ha debido decir, señor, esto no se queda acá. Ustedes sacan esos chicos, viene la policía, y los sacan a esos señores. Esa es la labor del Estado. Y no se hizo, pues eso, alcalde. Entonces, yo entiendo los esfuerzos, pero no fueron suficientes. No fueron suficientes. Y esperamos, señor, que en esta reflexión conjunta entre el Congreso y el municipio se puede evitar en el futuro muertes similares. El alcalde me pide otra interrupción. Señor alcalde, claro. Sí, lo que dice el congresista Lescano está dentro de lo que todos quisiéramos hacer. Pero querramos o no, nosotros nos desenvolvemos dentro de un marco legal.
y en consecuencia nosotros no podíamos ingresar porque había una violación, 1. 2, nosotros no sabíamos qué cosa es lo que estaba ocurriendo en esos segundos pisos, tercero o cuarto piso. Cuando estamos informados de que hay unos contenedores, que no son en realidad contenedores, o cuasi contenedores, nosotros por eso es lo que se activa inmediatamente Defensa Civil y va a cerrarlo, pero no sabíamos qué es lo que estaba pasando, sino allí inmediatamente vamos y llamamos a la policía, pero nosotros no sabíamos, no podíamos además ingresar. Eso desde un punto de vista humano y desde un punto de autoridad. Nosotros sabemos ejercer la autoridad, por eso es que hemos cerrado más galerías que en toda la historia de Lima. Correcto, pero no podíamos. En todo caso era la SUNAFIL que tenía que ver esa cuestión laboral y nosotros los hubiéramos ayudado, como hemos conversado con el ministro, para trabajar muchas cosas en conjunto, pero nosotros no sabíamos, no nos han dejado pasar del segundo piso y por eso es que hoy el señor Cristian Rosenthal tiene 141 denuncias y permanentemente tiene que estar yendo a la fiscalía y también los trabajadores de él, y en consecuencia todos pues también tienen que estar, porque es el marco legal, y esa es una de las cosas que debemos plantearnos también y debemos discutir para hacer un marco legal mucho más ágil, que podamos inmediatamente ir justamente a sancionar el delito, o por lo menos poder entrar cuando hay una situación así conocida, pero no había una situación conocida. Estábamos en el primer piso para poder pasar al segundo piso, entonces estaba simplemente imposible pasar, en absoluto imposible. O sea, no es que no tuviéramos ganas ni deseos, además de conocerlo, porque si no sabíamos lo que pasaba en el segundo, el tercero, el cuarto, porque no podemos ingresar, porque la ley como quiera está a favor de ellos, o por lo menos nos impide, entonces no podíamos hacerlo, señor Lescano. Téngalo usted por seguro, y eso sería importante, trabajar algún dispositivo al respecto para que realmente ante estos casos podamos nosotros reaccionar y que no se nos pueda, mientras se nos da autorización para cerrar un local que es público, un bar, por ejemplo, no una tienda, podemos entrar y cerrarla ahí mismo, y podemos entrar porque es público, pero en otro caso no. La ley nos impide. Ese es el problema, y nosotros como autoridad somos quienes más debemos actuar dentro del marco de la legalidad. Eso es, y yo quisiera que ustedes nos ayudaran muchísimo, y para trabajar en una cosa, o sea, de conjunto, para elaborar normas mucho más ágiles, para tener de repente una fiscalía ad hoc. O sea, no sé, se me ocurre en este momento, no hemos estado trabajando, pero plantear una serie de que nos pueda hacer los procedimientos más rápidos y que nosotros podamos ejecutar una serie de acciones. De lo contrario, estamos atados de manos. Y ahí está la muestra. Numéricamente se especifica en los 140 procesos que tiene el señor Rosenthal, que tenemos en general en las autoridades, ¿no? O sea, el problema es bastante más complejo. Nosotros lamentamos y creemos que es más. Por eso hemos denunciado al señor López, al otro señor. Están con sendas denuncias nuestras inmediatamente de ocurridos los hechos. O sea, en ese sentido hemos actuado dentro de lo posible, lo que la ley nos permite. No podemos transgredirla. Señor presidente. Congresista Lescano. Yo creo que la ley, la violación de la ley de estos señores que han permitido la muerte de estos chicos es un hecho evidente. Ahí no hubiera habido, señor alcalde, ningún tipo de violación al domicilio. Ahí hubiera descubierto usted crímenes de lesa humanidad que estaban cometiendo con los chicos encarcelados. Entonces yo le sugiero, cuando la cabeza de una institución, cuando ve falencias, tiene que llamar la atención. No tiene que justificar, tiene que llamar la atención. Porque, mire, no podíamos saber lo que está pasando en la azotea, pero si eso se ve desde la calle. Los containers están amontonados ahí. Mire. Perdón. Claro, están encerrados, mire. Pero eso es un secreto a voces, que ahí la gente estaba trabajando. Señor, faltó decisión de entrar, de hacer cumplir la ley. Yo creo, porque si no, alcalde, justificamos todo y la canción. Vamos a seguir en peores condiciones. No se puede justificar. Se debió denunciar, utilizar la fuerza pública, la fiscalía. La fiscalía no los deja entrar, me voy al fiscal y los someto a la fuerza pública y los hago bailar. Y entro.
y descubro lo que estaba usted diciendo que no se podía conocer. Señor, el congresista me pide una interrupción. A ver, congresista, por favor. Vamos a tratar de ser breves también, por favor. Muy breve, presidente. Bueno, según lo que dice el congresista Lescano, señor alcalde, creo que es importante que esto nos sirva de experiencia. ¿Cuántos incendios tenemos en este mes? Como 5 incendios. ¿Dónde nos va a tocar el siguiente incendio? Entonces, creo que Defensa Civil, acá tenemos al amigo Casareto, yo creo que juega un rol importantísimo. La activación del COE, alcalde, no es solamente su responsabilidad, es la responsabilidad también del gobierno regional. ¿Dónde estuvo el gobernador regional que no estuvo presente para la activación del COE? De acuerdo a la ley 29664, la ley de desastres, que eso sí le faculta y permite. La primera respuesta son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, los bomberos. Ahora, todos le estamos dando la responsabilidad, presidente, a los bomberos y no los estamos fortaleciendo, no los estamos reforzando. Entonces, yo creo que es importante que esto nos sirva para buscar de alguna manera algunas soluciones, algunas salidas y darle el respaldo no solamente a la municipalidad, a los gobiernos regionales y gobiernos locales, porque esto se va a dar en cualquier situación, llámese en Lima, llámese en provincia, llámese en distrito. Alcalde, yo también he sido alcalde en Camaná, 2006, 2007, 2010, y sabemos que ante cualquier emergencia se tiene que activar el COE inmediatamente. Pero usted no es el responsable directo también es el gobierno regional. Que el gobierno regional debería estar presente y convocar a fuerzas especiales para que no suceda lo que ha sucedido, como dice el congresista Lescano, que todo el mundo, todo el Perú y en el mundo han visto cómo clamaban para que se les rescate. Yo sé que a través de comandos especiales podían poner un explosivo detonador pequeño y podíamos sacarlos sin ningún problema. Y dábamos la solución inmediatamente. Gracias, presidente. Congresista Lescano, ¿concluyó? Porque si con no, una interrupción el congresista Mulder. Con un solo agregado, por señor, se trata de vida de peruanos. Tratemos, sí. La verdad, está pidiendo la interrupción el congresista Mulder. Esperamos que termine, por favor, yo con termino brevedad. con esto. Señor, había una clara resistencia a la autoridad de estos señores. Clarísima resistencia a la autoridad. Con mayor razón debía haber participado la Fiscalía y la Policía. Y hubieran ingresado. Pero no se hizo. Bueno, dicen aquí hay denuncias. Muy mal que estén denunciando, nosotros respaldamos el trabajo en ese sentido, porque no se puede denunciar a un funcionario que está cumpliendo su tarea, pero que nos faltó hacer cosas, señor, porque ha habido gente que ha muerto. Y acá tenemos que representar a la población de manera adecuada. Yo sé que el alcalde también representa a la población, ¿no es cierto?, en ese sentido, y está indignado de la misma manera como estamos indignados aquí en el Congreso. Gracias, señor, con eso termino. Congresista Mulder. A ver, presidente, creo que todos somos generales después de la batalla y damos lecciones y decimos cómo se puede resolver y es muy fácil, ¿no? Pero la verdad es que es un tema mucho más complicado, pues, porque no se trata simplemente de un hecho aislado, sino es muy grande. Son millones de personas en nuestro país que viven de la misma manera. Más que los formales son los que viven de esta manera, los informales. No olvide usted que el grueso de esa informalidad que está en esos locales proviene de las calles. Cuando antes estaban en todas las calles, ahora se han trasladado porque han habido acciones pues históricas de la municipalidad, desde la época de Andrade, etcétera, y se han ido colocando en lugares específicos. Pero el backup de informalidad lo siguen teniendo, es evidente. Y eso es un proceso mucho más complicado, es cultural, es histórico y además es también carencia enorme del Estado peruano, porque la informalidad tiene muchas explicaciones. En este caso, una de las explicaciones es la voluntad delictiva de las personas, porque esas personas que han cometido esos hechos son delincuentes, eso sí lo han hecho a propósito. Y obviamente, como todo delincuente, han tratado de tapar. O sea, no era tan evidente, porque uno veía containers ahí, pero lo que le decían a uno era que eran depósitos. Y la razón justamente por la cual aparece que esto es un hecho delincuencial es que los encerraban para que no se viera que entraran y salieran. Y entonces ahí hay una acción delincuencial que se vale de la informalidad.
Y es evidente, presidente, que la respuesta tiene que ser una respuesta integral. No puede solamente una entidad ser la responsable, como lo dije en mi intervención anterior. Primero, tiene que haber una acción del gobierno, porque este es un tema que está en todas las ciudades. La congresista Montenegro conoce, en Trujillo, usted, presidente, en Piura, pues, en todos lugares hay este tipo de galerías y hay este tipo de espacios en donde impera la ley de la selva. La Fiscalía de Prevención del Delito podría haber estado presente, no van a este tipo de cosas. Reclaman más recursos económicos porque no tienen personal suficiente, eso es lo que hacen la mayoría de las entidades públicas, por lo general. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer, presidente, es, creo, tratar de obtener algunas lecciones en esto, porque el Congreso tampoco ha hecho toda su parte, pues. Nosotros no hemos establecido marcos legales específicos para que gobiernos regionales y locales puedan ocuparse de esto de una manera mucho más adecuada, efectiva y eficaz. No lo hemos hecho, pues. Y tenemos un régimen de carácter garantista en materia de persecución del delito en su conjunto, que impide que incluso jueces y fiscales puedan tener una manera efectiva de sancionar a las personas que cometen estas irregularidades y estos delitos. Finalmente, presidente, entonces, aquí nosotros tenemos que empezar a hacer nuestra tarea. Y usted todavía es presidente de la Comisión de Trabajo y seguramente va a seguir siendo miembro de la Comisión en el siguiente periodo. Pero la Comisión de Trabajo tiene que dar alguna respuesta, no solo en el ámbito laboral, sino en el ámbito de la seguridad laboral, que es mucho más amplio y que tiene que ver con la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo, las municipalidades, la Fiscalía, la Policía Nacional intervengan de manera conjunta todos los ámbitos en donde se sospeche que haya violación de derechos laborales, de derechos constitucionales, etc. Y entonces se establezcan espacios en los que haya ese tipo de intervenciones. Cuando el congresista habló de las intervenciones que se hacen en operativos, pero eso se hace una a las 500, pues uno tiene que estar llamando al fiscal de la nación, tiene que coordinar con la policía, entonces hacen una gran intervención y es flor de un día. Incluso hay muchas denuncias, presidente, de que ese tipo de intervenciones que se hacen y salen en la televisión con 500 policías que ingresan al centro comercial, las Malvinas, etcétera, bueno, generalmente son pagadas por Google, por Microsoft, etcétera, que lo que quieren es simplemente matar la piratería que se vende ahí. Se ha conocido mucho eso. Incluso hasta la propia Policía Nacional recibe un estipendio justo establecido en ley sobre la base de las incautaciones que hace. Todo eso ha existido, presidente, y sigue existiendo. Entonces, necesitamos dar respuestas eficaces a ese tema. Y creo, presidente, que al mismo tiempo la acción del gobierno debe ser una acción integral. El gobierno tiene que hacer una campaña para que la población internalice que estar en la informalidad es un paso adelante de ir hacia un esquema formal de trabajo y decente, aunque se pague más. Pero es un paso atrás de caer en la posición ya de la absoluta delincuencia y de la evasión total, porque uno está muy tentado de, si es informal, de no pagar impuestos, de no emitir facturas, de vender contrabando y de hacer lo que estas personas hacían, incluso de falsificar ya las marcas de los bienes para poder venderlas y utilizar esclavos para eso. Entonces ahí lo único que les faltaba a estas personas era azotar a los que estaban adentro y hasta matarlos. Y era lo último que le faltaba, ¿no es cierto? Cosa que, por ejemplo, sí sucede en zonas informales más alejadas, en esos emporios mineros, en donde está lleno pues de prostitución, alcoholismo, y ahí hay narcotráfico y todo eso. Bueno, en estos lugares puede terminar igualito, si es que son cotos cerrados en los que no pueden entrar las autoridades. Tenemos que dar, presidente, una visión integral de ese tema para que la población sepa que la informalidad no es una salida. Pero al mismo tiempo, presidente, y con eso termino, nosotros también debemos saber que el exceso de regulación empuja la informalidad. En Lima, nosotros tenemos una alcaldía provincial
Pero tenemos 44 alcaldes distritales, eso ya es inmanejable. Miren, cada uno con su burocracia, que construyen sus tremendos locales, sus edificios con lunas polarizadas y piden más recursos y lo gastan en ese tipo de cosas. Es ingobernable una ciudad con 44 alcaldes, la verdad. Yo no sé si esa sea la opinión del alcalde provincial, pero en mi criterio, pues es imposible. O sea, la Ciudad de México, Sao Paulo tienen una sola entidad, ¿no?, que los gobierna. Acá hay 44 alcaldes. Y la alcaldía provincial es una especie de segunda instancia en algunas cosas, nada más. Entonces, o es alcalde del cercado. Pero la verdad, presidente, es que necesitamos dar un tratamiento especial a esta ciudad de 10 millones de habitantes que necesita ya autoridades ad hoc, distintas a las que puedan haber en el resto de la República. Ese es otro reto. Ese es otro reto, presidente. Nuestra ciudad sigue creciendo a la velocidad que crecía hace 20 años, 30 años. Y eso lo hace inmanejable. El tema del tráfico, el tema de la delincuencia, el tema de la informalidad, presidente, nos desborda. Nuestra respuesta debe ser integral. Y eso es lo que creo que debe servir de lección en estas cosas que están pasando. La última coletilla mía, presidente, es la siguiente. Yo creo que la Municipalidad de Lima debe, por su cuenta, tratar de hacer una investigación de estos hechos. Yo tengo la hipótesis de que aquí no es un cable suelto el que propone todos estos incendios. La verdad es que no me la creo, porque informalidad ha habido siempre, hace 30 años, 40 años, y claro, antes habían incendios. Pasaban 6 años, 7 años, otro incendio, y ahora han habido 5 incendios en 3 semanas. Ya pues, o sea, yo no me creo que en todas son cortocircuitos, un fosforito que se cayó. Esa no me la creo. Primero, y eso seguramente lo sabe el señor Rosenthal, en todas las galerías, en todos los mercados, en todas las instancias en donde hay comerciantes, en donde hay población que llega, hay directivas que se matan entre ellos, que tienen todo tipo de pugnacidades, se toman locales, se hacen juicios entre ellos. Es una cosa terrible. Cualquier mercado, incluso de los formales, el mercado de Magdalena, el mercado de Surquillo, los formales que están en el campo, son una guerra a muerte entre todos los comerciantes que están allí. En Polvos Azules hace algunos años hasta balazos había y se mataban ahí, se correteaban por la galería. Y entiendo que siguen en unos tremendos juicios. Entonces, ese es un indicio. Otro indicio es que cuando existen ese tipo de circunstancias, sectores como Sendero, y lo vuelvo a decir, son los que penetran a estas estructuras y exacerban siempre la confrontación en donde están, porque ese es su papel. Cada vez que hay la posibilidad en cualquiera de estas entidades que son masivas, que son asociaciones que tienen miles de personas, ¿qué partidos políticos, qué clubes? Son mucho más grandes. Y entonces hacen enormes asambleas con grandes complicaciones, con jueces presentes, con policía, porque si no se puede desbordar y ahí se exacerban los ánimos, se enfrentan, y ese es un papel ideológico que juega esa izquierda que está tratando de reposicionarse. Y por lo tanto, creo que se tiene que investigar, pues. Se tiene que investigar. Aquí se ha dicho de que una persona soltó un fósforo y que cayó sobre un material inflamable. Para comenzar, ¿ya quién usa fósforo, presidente? Ya, por favor, pues. Y justo el fósforo prendidito se fue hasta abajo y prendió todo eso. No me la creo. Yo creo que hay que respetar, por supuesto, a los especialistas, a los bomberos que están haciendo eso, pero tiene que haber un trabajo de inteligencia en todos esos temas. Porque de alguna manera esto tiene un hilo conductor. Uno de los incendios ya no ha sido en una galería. El incendio del Callao ha sido en una fábrica de pinturas. En una fábrica que ha durado, ¿cuánto también? 2 días ese incendio, el del Callao. Similar al mismo incendio que en una fábrica también de disolventes hizo Sendero Luminoso el año 80, que yo recuerdo que fue uno de los grandes incendios que hubo en Lima. FAST creo que se llamaba la fábrica. Igualito. ¿Por qué? Porque genera zozobra, genera justamente lo que ellos están buscando. Entonces, cuidado por ahí, presidente, también en que tenemos que tener un ojo muy avisor y, como se dice, dormir con un ojo abierto. Porque es claro de que esto es una escalada que va a querer pretender arrinconar a toda la sociedad peruana. A ver, congresista Wilca.
Presidente, yo creo que se ha extendido el tiempo de esa sesión, sin embargo yo sí quisiera pedir por favor que se responda a la pregunta que he realizado, porque acá podemos pasarnos reflexionando toda la vida, sin embargo lo que la ciudad y sobre todo los limeños estamos esperando es que la autoridad nos responda, más cuando es una autoridad que suele ser tan hermética, ¿no es cierto? Hemos planteado que acá no se trata de mirar únicamente las acciones de fiscalización o de defensa civil, lo que estamos diciendo es que acá lo que hubo fue una estructura que fue 2 años que se dejó ahí de manera ilegal y que nadie intervino para evitar que siga siendo usada, no como un domicilio. Acá nadie está diciendo que planteemos el ingreso a un espacio privado, a un domicilio. Acá lo que estamos diciendo es que había una estructura ilegal que funcionaba como depósito ilegal en el techo de una galería, una de las más grandes del centro de Lima, y que nadie intervino para modificarla. Y que por esa razón fue que ahí habían 3 por lo menos trabajadores que terminaron muriendo encerrados. Eso es lo que estamos pidiendo acá como explicación. ¿Por qué no se hizo nada? ¿Por qué se quiere todo el tiempo confundir y decir que fiscalización, que defensa civil, en fin? Otro día reflexionaremos sobre la informalidad y cómo combatirla, pero acá lo que queremos es que la autoridad responda claramente cuáles fueron sus acciones y sus responsabilidades. Una de las razones por las cuales efectivamente ha ocurrido esta tragedia es porque sí, pues esta galería Nicolini tenía una licencia de funcionamiento conseguida ¿cómo? Con corrupción. Conseguida como con funcionarios, ¿no es cierto?, que seguramente, ¿no?, facilitaron ese mecanismo, ¿no es cierto?, ilegal. Y ese es uno de los problemas que también hay que atacar y ha sido planteada también en las preguntas. ¿Qué se va a hacer concretamente para luchar contra esa corrupción que se inserta justamente a nivel de los funcionarios de fiscalización? Porque ese es el problema, ¿no? Cuando uno cree, ¿no es cierto?, que los corruptos no hay que tocarlos, cuando uno cree efectivamente que la plata llega sola, entonces la corrupción es algo intocable y se vuelve normal en el país. Quisiéramos respuestas sobre eso también, señor presidente. Sí, algo sumamente importante. Adelante. Congresista Müller, sí. Presidente, yo llamaría a que todos seamos autocríticos. Mi intervención fue esa, ¿no? Que todos revisemos nuestra propia responsabilidad. Porque la informalidad es así. Informalidad también, por ejemplo, es instalar mesas de un restaurante en la vereda de la casa, ¿no? Y ponerla ahí durante mucho tiempo, gozar del jardincito público para poner mesas y el restaurante y no pasa nada. Eso es informalidad también. Entonces todos tenemos que contribuir, presidente, a que la informalidad se combata. No solamente exigir que las autoridades sean, no. Uno en su casa también tiene que ser igualito, presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Algo muy breve. Yo creo que acá tenemos que reflexionar sobre el tema de ver el problema de manera integral. Segundo, que cómo vamos a dinamizar a todos los actores sociales para la solución de los mismos. El tema de la informalidad, de la inseguridad, de la corrupción, de la impunidad, de los derechos laborales, de los derechos humanos, implica un trabajo estratégico bastante completo. Yo, antes de terminar, señor presidente, yo quiero pedirle al alcalde Castañeda, ¿qué vamos a hacer para ayudar a estas familias que han sufrido tanto, que se les ha golpeado tanto? Si bien ningún dinero va a cubrir ese dolor, ¿qué hacemos para que mediante una sesión de consejo se apruebe una subvención para estas familias que las pueda ayudar? Que el que más nos ha llegado al corazón, tiene una bebita de 3 meses. ¿Cómo ayudamos a esa madre, a esa abuelita? ¿Cómo ayudamos a esas familias? Yo creo que está en manos de ustedes ponerse la mano al pecho y poder ayudar a estas familias. Gracias, señor presidente.